pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, God, etc. Son nombres que nos hablan acerca de cómo es este hombre. Pero hay un versículo que la semana pasada no tocamos y que yo, antes de entrar a hablar del segundo personaje que juntamente con el anticristo van a llevar las riendas de este mundo en los últimos tiempos, no tocamos, y es el versículo 2, Apocalipsis 13, verso 2. Y ahí se nombran 3 animales diferentes. 3 animales que los que hemos estudiado la Biblia sabemos qué está tratando de decir Juan, de una forma, digamos, oculta, ¿no? Apocalipsis 13:2 dice que la bestia, y hablamos del anticristo, era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, pero su boca dice que era como boca de león. ¿Te das cuenta? Hay 3 animales diferentes. Su apariencia, la palabra semejante es muy importante en la Biblia. Selem. Cuando tenemos una fotografía, tenemos una imagen de una persona real, de una persona que existe, pero tenemos una fotografía, una imagen, para que te hagas una idea de cómo es esa persona. Entonces la Biblia nos enseña que la semejanza, el aspecto exterior de este líder mundial, de este político llamado el anticristo, es semejante a un leopardo. Pero su forma de actuar, los pies, cómo camina, cómo se comporta, cómo actúa, es como un oso. Pero cuando habla, cuando da a conocer su mensaje, dice que es como un león. Claro, para entender esto, uno tiene que ir al libro de Daniel. Yo siempre he dicho que la Biblia es una especie de gran rompecabezas, un gran puzzle. Hay cosas que Daniel dice que el Apocalipsis te explica. Y hay cosas que lees en el Apocalipsis que si no conoces Daniel, no puedes entender nunca. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, en la época del profeta Daniel en Babilonia, él tuvo un sueño una noche. Y él dice que vio 4 animales que le llamaron tremendamente la atención. Dice que él vio a un león con alas. Dice que vio a un oso que estaba apoyado sobre una pata más que de otra. Luego ve a un leopardo que tiene 4 cabezas, y ve a una bestia, que fue la que más le llamó la atención a Daniel. Gracias al Señor, ese sueño, el Señor se lo interpretó y le dijo lo que significa. Por eso no tenemos que inventarnos nada. Simplemente ir a la Biblia y ver qué explicación le dio el Señor a Daniel sobre ese animal, esos animales. Y le dijo, mira, el león es Babilonia. Amén. El león es el imperio que en este momento tú conoces y gobierna toda la tierra, Babilonia. Ese imperio caería, ese imperio desaparecería con el paso del tiempo y se levantaría otro imperio, que era el imperio de los medos persas, que está tipificado o representado por el oso. Los medos persas también caerían, desaparecerían de la escena mundial y se levantaría un tercer imperio tremendamente poderoso, el imperio de Alejandro Magno, los griegos, representado con un leopardo de 4 cabezas. Y finalmente dice que ve una bestia, no es un animal normal y corriente, es algo extraño, es una bestia, es un monstruo que dice que tiene 10 cuernos y bueno, es un animal indescriptible porque ya te digo, no existe. La historia nos enseña que Alejandro Magno, cuando murió, no dejó descendencia. No ocupó su hijo y posteriormente el hijo de su hijo el trono, sino que Alejandro Magno murió sin dejar descendencia. Algunos dicen que era homosexual y que nunca se casó y tuvo hijos. Su imperio, que era un imperio enorme, que se extendió por todas partes del mundo conocido, cuando él muere, se divide en 4 pedazos. Y 4 de sus generales más conocidos, Casandro, Lisimaco, Teleuco y Ptolomeo, se apoderaron de lo que antiguamente fue un solo reino, pero que ahora son 4. Y cada uno toma posesión de uno de estos pedazos.
Así que sabemos que el león es Babilonia, el oso son los persas o los iraníes, y el leopardo era Grecia. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a Juan en Apocalipsis capítulo 3? Que cuando aparezca en la escena mundial este hombre, que vamos a llamarlo el anticristo, va a tener de todo un poco. Su apariencia, su aspecto va a ser el de un leopardo, es decir, el de un griego. Cuando él se mueve, se comporta, toma decisiones, se actúa, dice que actuará como un oso, es decir, como un persa. Pero dice que cuando abra la boca y hable, se va a comportar como un león, como un babilónico. Claro, hay que ir a la historia y analizar y estudiar cómo eran esos pueblos. Porque aunque eran todos imperios terribles y paganos y idólatras y despiadados, hay características de unos que otros no tienen. Por ejemplo, los griegos le dieron mucha importancia al aspecto físico, al hedonismo, al vivir bien, al pegarte la gran vida. Pero cuidado, no eran ateos. Los griegos no eran ateos. Les recuerdo que cuando el apóstol Pablo fue a Grecia, a un lugar público llamado el Areópago, donde se compartían las enseñanzas, y allí estaban los filósofos de la época, el apóstol Pablo dijo: hoy paseando por vuestra ciudad, por Atenas, he observado que ustedes los atenienses sois gente muy religiosa. No eran ateos, pero eran religiosos. Dice que al apóstol Pablo le llamó la atención que vio un altar donde no había ninguna imagen, pero había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Es decir, por si acaso nos hemos olvidado de reverenciar o de adorar a un Dios que no sabemos cómo es, le ponemos una inscripción para que no se sienta ofendido. Luego, una de las características de los griegos era que le daban mucha importancia a la cultura, a la filosofía, a los deportes. Ellos fueron los inventores, los creadores de las Olimpiadas. Ellos le daban mucha importancia al aspecto físico. Llenaron toda Jerusalén y el mundo conocido de antaño de gimnasios. Le daban mucha importancia al culturismo, al aspecto físico. Pero también eran personas que tenían grandes problemas con la lujuria. La mayoría de ellos eran bisexuales, le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Eran personas que no tenían ningún tipo de escrúpulos, eran personas que no tenían ningún tipo de moral, eran personas que le daban rienda suelta a cualquier impulso de la carne, con tal de que te sientas bien, lo puedes hacer. ¿Quieres ser homosexual y eso te hace sentir bien? Adelante. ¿Quieres ser cualquier otra cosa? Adelante. En otras palabras, no te reprimas. No tengas ningún recato, ningún principio moral o espiritual, sino rienda suelta a los impulsos. El anticristo será así. El anticristo no será un ateo, pero será una persona, un libertino, una persona que le dará igual lo que sea, con tal de que la gente se sienta contenta y feliz. Por eso dice que su aspecto, su forma de ser, es como la de un griego, una persona que le da lugar a la carne, al hedonismo. Pero dice que cuando actúa como un oso, como un persa. Y hermano, es interesante notar porque el imperio persa siempre tuvo algo muy interesante entre ellos, y es que siempre tenían una intención de expandir su territorio. Saben que desde hace muchos años ha estado mareando la perdiz los persas, Irán, pero una de las cosas que quieren es, siempre lo han querido y lo han dicho y no lo han ocultado, es la destrucción y aniquilación total y absoluta del Estado de Israel. Israel ha amenazado en varias ocasiones a Irán porque sabe que están construyendo armamento nuclear, no con fines, digamos, científicos, sino con fines militares. Irán recientemente dijo: si somos atacados por Israel, tenemos en este momento 80.000 misiles apuntando a la ciudad de Jerusalén y la destruiremos en cuestión de minutos. Es lo que ellos dicen. Por lo tanto, aunque aparentemente es una persona pacífica y educada y con una cultura tremenda, por otra parte, en su corazón es una persona que le gusta la guerra. Dice la Biblia, recuerden, la semana pasada cuando hablamos de este personaje, dice que él cambia de religión. Dice que al Dios de sus padres lo deja de adorar
y comienza a adorar a Alá-Maozín, al dios de las fortalezas o al dios de la guerra. Es una de las características del anticristo. No es un ateo, pero es una persona que utiliza lo espiritual, lo religioso, para fundarse en esa fuerza espiritual que da, por así decirlo, la religión, y emprender guerras. Todos sabemos que muchas guerras se han emprendido, y las que faltan en nombre de Dios o en nombre de la religión. Los protestantes han matado gente, los católicos han matado a gente. No hay ni una sola religión que no esté manchada de sangre. Todos han utilizado el nombre de Dios. Cuando la famosa guerra del Golfo, veíamos a Saddam Hussein orando para recibir fuerzas para atacar a los americanos y vencerlos, pero también veíamos en las iglesias de Norteamérica orando a los creyentes para que los soldados norteamericanos no murieran, y vemos que se mezcla todo, lo político, lo religioso, lo espiritual. Así será el anticristo, un sincretismo, una mezcla de todo, una mala utilización del nombre de Dios, utilizando a Dios para beneficios personales. Pero dice que cuando él habla como un león, es decir, será un ser arrogante. Los babilónicos, si algo tenían que les caracterizaba, era la arrogancia, la soberbia. Se creían que eran los amos, los dueños del mundo. Así será este personaje. Pero este personaje del cual hablamos la semana pasada, que es la primera bestia, la que sube del mar entre las naciones, de los pueblos, de entre los gobiernos, tendrá el apoyo total y absoluto de otra bestia que vamos a ver sus características. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y fíjese en esta palabra. Después vi otra, no es la misma, es otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia subía del mar, la segunda sube de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba como un dragón. Jesús dijo en cierta ocasión que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Su aspecto es un cordero, pero en cuanto abre la boca sale toda la basura que tiene dentro y se da a conocer lo que realmente lleva: maldad y muerte por todas partes. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada, la herida de espada, y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Verso 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Es decir, que en los últimos tiempos surgirá un nuevo orden mundial. El mundo no será como lo hemos visto hasta el día de hoy, donde cada uno hace lo que le da la gana y cada uno gobierna. No. En los últimos tiempos habrá un nuevo orden mundial dirigido y capitaneado por un presidente mundial que tendrá una fuerza militar, económica y política increíble. Y a este personaje se le conoce vulgarmente con el nombre del anticristo, el que se opone a Cristo, el que quiere suplantar la figura de Cristo. Pero tendrá a una persona que la Biblia lo llama, fíjense qué curioso, falso profeta. Si analizamos toda la Biblia, vemos que la figura de los profetas era algo muy importante. La Biblia está llena de verdaderos y auténticos profetas. Daniel, Jeremías, Isaías, Habacuc, Sofonías, Malaquías, cientos de buenos profetas. ¿Qué era un profeta?
Un profeta era un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, con una comunión con el Señor tremenda, que a través de sueños o de visiones o por voz audible recibía mensajes del Eterno, recibía mensajes del Señor para transmitirlos al pueblo de Israel, para que de esa manera el pueblo no pecara, para que de esa manera el pueblo no terminara adorando a otros dioses, para que el pueblo supiera en todo momento lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Un profeta era una bendición para el pueblo. ¿Por qué? Porque era el nexo que unía al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Era la persona que hacía la función de la boca de Dios. Cuando Dios quería decirle algo al pueblo, hablaba a través del profeta. Pero dice la Biblia, y la Biblia está llena de ejemplos de falsos profetas. Hay capítulos enteros en Jeremías, en Ezequiel y otros libros que nos hablan acerca del daño tremendo que hacían los falsos profetas. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando las tropas del rey Nabucodonosor habían rodeado la ciudad de Jerusalén, había falsos profetas que decían: tranquilos, no pasa nada, no se preocupen, vamos a ganar la guerra. Nabucodonosor va a ser derrotado, se va a cansar y se va a marchar a su tierra. Vienen tiempos de paz, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de prosperidad. Pero había uno llamado Jeremías, que era el verdadero profeta, y decía: no les crean, les están mintiendo, es mentira, no viene paz, viene guerra. El enemigo no se va a ir, nos va a destruir, nos va a destruir la ciudad, nos va a quemar el templo, va a matar a nuestros jóvenes. Siempre hubieron falsos profetas que engañaban al pueblo. Siempre había falsos profetas que venían supuestamente en nombre de Dios. Y la gente, lógicamente, en muchas ocasiones le hacía más caso y prestaba más atención a los falsos profetas que a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque el falso profeta decía lo que el pueblo quería oír. El verdadero profeta muchas veces iba en contra de la voluntad del pueblo. Por eso a la mayoría de los profetas los terminaban matando. ¿No dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío? ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? La ciudad de Jerusalén pasó a la historia como una ciudad que mataba a los profetas, porque los profetas confrontaban, los profetas hablaban claro, los profetas no eran aplaudidos, eran gente odiada, era gente que muchas veces tenía que vivir totalmente dependiendo del Señor, porque los querían matar, los querían torturar y querían taparles la boca a cualquier precio. Y curiosamente dice la Biblia que el anticristo tendrá el apoyo incondicional de un hombre que no va a ser un político. Recuerda eso, el falso profeta no será un político, será una persona que se encargará fundamentalmente de 4 cosas. Primera, lo hemos leído, versículo 12, hará todo lo posible para que todas las naciones de la tierra reconozcan la autoridad y se sometan a la autoridad del anticristo. Es decir, no atrae la gente hacia sí mismo, sino que atrae la gente hacia el anticristo. Es decir, será en relaciones públicas del anticristo, el que le hará la publicidad, la propaganda, el que irá por los platós de televisión, por las emisoras de radio, el que dará todo tipo de ruedas de prensa y de respuestas a las naciones, presentando a este hombre como la alternativa real y genuina que el mundo necesita. Les puedo asegurar que será conocido en todas partes de la tierra. Un hombre carismático, un hombre que sabrá llevarse bien con los árabes, con los judíos, con los musulmanes, con los católicos, con los evangélicos, con los ateos, con todo el mundo. Un hombre con un don de palabra extraordinario y un hombre que lo que pretende es desviar la atención de la gente hacia el Dios vivo y verdadero y llevarlos a la ruina, diciéndole a la gente: este hombre es lo que el mundo necesita. Este hombre es el que va a solucionar los problemas de la crisis, del paro, los problemas económicos, los problemas entre palestinos y judíos. Este lo va a solucionar todo. Primera función del falso profeta. Segunda, versículo 13, también hará grandes señales. La Biblia no dice qué tipo de señales hará, pero curiosamente menciona una que es tremendamente poderosa. Y dice que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Solamente hubo un hombre en toda la historia de la humanidad
que en un momento oró y cayó fuego del cielo, demostrando que el Dios que él adoraba y honraba era el verdadero Dios, y era el profeta Elías. En el Monte Carmelo, dice la Biblia que allí hubo una confrontación del mundo de las tinieblas contra el mundo espiritual, contra el mundo del Señor. Y el profeta Elías dijo, la respuesta no tiene que ser a través de un sueño, la respuesta no será a través de una visión, a través de un ángel, sino la respuesta tiene que ser algo contundente y visible a kilómetros. Y allí en lo alto de ese monte en el que hemos estado en cantidad de ocasiones, desde donde se tiene una perspectiva de una zona geográfica muy grande de Israel, allí él oró y dice que descendió fuego del cielo y 400 profetas falsos de Baal fueron degollados en aquel día. Nunca más nadie ha hecho eso. Bueno, perdón, una vez unos hermanos en el Nuevo Testamento, cuando fueron a entrar a una ciudad, a evangelizarla, a hablar del Señor, y no los quisieron oír, le dijeron al Señor, Señor, ¿nos das permiso para que oremos y caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Y el Señor les dijo, no, queridos, yo no he venido a eso. Monarjes, hijos del trueno, no les dio autorización para que oraran, para que cayera fuego del cielo. Pero en los últimos tiempos habrá un hombre que por un poder satánico, por una unción falsa, pero poderosa al fin y al cabo, dice que tendrá la capacidad de sorprender a las naciones haciendo caer fuego del cielo. Será una de las muchas señales que este hombre haga. Así que primero intenta llevar a la gente al anticristo. Segundo, hará grandes señales. Tercero, versículo 14. Engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, hoy se ha leído este capítulo aquí en el púlpito. En Mateo capítulo 24 dice que cuando Jesús salía del templo de Jerusalén, los discípulos le dijeron, Señor, observa, qué templo tan hermoso tenemos. Un templo maravilloso, es una maravilla para nosotros los judíos tener un templo tan bonito en nuestra ciudad de Jerusalén. Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando ellos cruzan el torrente de Cedrón y se van al monte de los olivos, allí 4 de sus discípulos, 4 solamente, le dicen, Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo que va a ser nuestro templo destruido? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les da un mensaje tremendo que les animo a que lo vuelvan a leer en casa. Mateo 24, también lo tienen en Lucas 21. Y una de las cosas que repite reiteradamente el Señor es esta: mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie os engañe. Y curiosamente dice, porque vendrán falsos cristos. ¿Qué significa la palabra Cristo? Tanto que la utilizamos los cristianos, tenemos que saber lo que significa, ¿no? Viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Vendrán muchos falsos ungidos. Eso es lo que está diciendo. No solamente personas que dirán, que yo soy el Mesías, sino vendrán vividores, farsantes, personas que utilizando el púlpito de las congregaciones, personas que utilizando medios de comunicación como la radio, la televisión, etcétera, engañarán a muchísimas personas, utilizando tal vez la manipulación, utilizando tal vez los problemas físicos, emocionales o espirituales de la gente. Dice, y a muchos engañarán. Pero el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque no solamente vendrán falsos ungidos, sino también dice, falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un predicador, ¿sí o no? Es uno que predica, es uno que proclama un mensaje, en este caso un mensaje bíblico, un mensaje de Dios. Dice, pues vendrán falsos predicadores. Y usted dice, pero hermano, ¿sabes lo que estás diciendo? Totalmente. Y ya han comenzado a proliferar por todas partes del mundo. Falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas, que incluso a veces con milagros o con señales llegan a seducir y a engañar a la gente. Y no es algo nuevo, lo estamos viendo de hace 10 años a esta parte, en todas partes del mundo.
Pero en los últimos tiempos habrá una persona que será el máximo exponente del engaño y de la mentira, que la Biblia lo llama el falso profeta. ¿Y qué podemos hacer los cristianos? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que los pastores dicen? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que la gente predica en un púlpito? Rotundamente no. La Biblia nos enseña que cuando una persona proclama el Evangelio, y más cuando una persona se llama o se autodenomina profeta, la congregación, la audiencia, el pueblo que escucha el mensaje, tiene que filtrar, tiene que analizar, tiene que escudriñar si lo que este hombre está diciendo es palabra de Dios o es falso. No se puede decir amén a cualquier enseñanza, hermanos. Yo soy vuestro pastor hace 14 años en esta iglesia. Pero el día que yo me aparte del Evangelio, el día que yo me aparte de la verdad, el día que yo les enseñe algo falso, no me crean, no vengan más a este lugar. Porque la Biblia nos enseña que la oveja tiene la obligación de rumiar la comida antes de tragársela. ¿No hablamos hace poco de una de las características de las ovejas? ¿Sí o no? ¿Y cuál es una de las características de la oveja? Que es un animal rumiante. ¿Y qué es un rumiante? Un animal que primero mastica, mueve la comida, la saborea, la prueba, y luego después de haberla masticado bien, se la traga. Y esa es una de las características que tenía que tener un animal limpio para poder ser ingerido. El Señor dijo que tenga pezuña y que sea rumiante. Y el Señor quiere que tú seas, permíteme la palabra, un rumiante. Una persona que diga, un momento, te he oído, he prestado atención, he tomado buena nota. Perfecto. Déjame analizar a través de las Escrituras si lo que tú hoy nos has enseñado, si la palabra que nos has traído es bíblica o es mentira y es falsa. Dice la Biblia que cuando Pablo fue a la ciudad de Berea, ¿os acordáis? Dice que los judíos de la ciudad de Berea escucharon a Pablo durante varias semanas, durante varios días de reposo en la sinagoga, compartir la palabra. Pero dice que eran gente más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué dice la Biblia que los judíos de Berea eran diferentes a los judíos de Tesalónica? Dice, porque ellos comprobaban cada día en las Escrituras si las enseñanzas que el apóstol Pablo le daba a la congregación eran palabra de Dios o no eran palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, yo siempre les he animado, siempre les he dicho, y lo seguiré diciendo cada día, que ustedes tienen la obligación de escudriñar las Escrituras, de conocer la palabra de Dios, de no tragarse todo lo que oigan, de no tragarse todo lo que vean y oigan en internet, de no decir amén a todo, de no abrir su corazón a cualquier ministerio, de no dejarse ministrar por cualquier persona que aparentemente tiene palabra, hace milagros, señales y prodigios, pero alto, la Biblia nos enseña que el falso profeta no solamente será un tremendo predicador, un tremendo orador increíble, sino que además será una persona que su ministerio, entre comillas, estará caracterizado por señales, milagros y prodigios. ¿Qué te parece? Pero ¿sabe qué? En el versículo 13 dice que este hombre hará grandes señales, grandes señales. Usted tiene que prestar atención a esas señales. ¿Por qué? Porque no toda señal es evidencia de que le está dando gloria y honra al Señor y que esa unción viene de parte del Señor si no sabe Dios de dónde viene. El falso profeta se diferencia del anticristo en tres cosas muy importantes. Primero, su procedencia es diferente. El mundo de la política produce, permítame la expresión, la política produce, es el terreno donde se levanta el anticristo. El falso profeta no se levanta del mundo de la política. El falso profeta se mueve en el terreno religioso, en el terreno espiritual. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años ha habido muchos intentos por tener una religión? Lo intentó la New Age, la nueva era. Lo ha intentado el Vaticano en múltiples ocasiones con las famosas reuniones ecuménicas. Los Bahá'í ya propusieron hace muchos años haber una religión mundial, porque fíjense qué curioso, este continente en el que vivimos, el continente europeo, en 2 ocasiones se ha enfrentado a muerte un país contra otro. ¿Sí o no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, unos contra otros, millones de muertos, ciudades arrasadas completamente, familias destruidas. Europa quedó totalmente en ruinas. Pero eso ya pasó a la historia. Antes los que se peleaban, ahora son amigos. Ahora comen juntos. Ahora hacen negocios juntos.
Ahora se venden los productos unos a otros. Luego ya no estamos en un tiempo de guerra en Europa. Estamos, entre comillas, en un tiempo de paz. Ya no nos peleamos unos contra otros, ¿ve? Porque en una guerra todos pierden. Ahora nos unimos en una unidad política y económica, y donde tenemos todos en común una misma moneda. ¿Sí o no? Usted puede viajar por Europa, por muchos países, y no tiene que cambiar en un país la moneda, en otro la otra, sino que con una misma moneda se puede mover. Ya no hay fronteras. ¿Se acuerdan cuando viajamos por Europa? Ya no hay fronteras. Puedes pasar de un país a otro prácticamente ya. A cualquier hora puedes pasar de un país a otro. Pero falta una unidad. Sí, hay una unidad militar, hay una unidad política, hay una unidad económica, pero no hay una unidad espiritual. El anticristo, a través del falso profeta, una de las cosas que tratará de mover en el mundo es que la gente llegue a la conclusión de que no es bueno que haya tantas religiones, sino que lo mejor es que haya una religión donde todos se sientan a gusto. Ya hace años están tratando de crear el Crislam. El Crislam, quieren unir el Islam con el cristianismo. En muchas congregaciones evangélicas, ya la palabra Jehová o la palabra Yahvé o la palabra el Eterno o la palabra Dios ha desaparecido. Ya hay una nueva versión circulando de la Biblia en muchas iglesias evangélicas del mundo donde aparece la palabra Alá. En el principio creó Alá los cielos y la tierra. Alá lo que estamos diciendo. En otras palabras, para llevarnos bien, quitemos la palabra Dios, pongamos la palabra Alá. Hay muchas Biblias donde han quitado la palabra sangre. Es increíble cómo puede haber instituciones evangélicas que han quitado la palabra sangre de la Biblia, porque es una palabra que choca o es una palabra muy fuerte. Amados hermanos, vienen tiempos de cambios como ustedes no se pueden ni imaginar. Vienen tiempos en los que no solamente lo económico cambiará de una forma tremenda, sino lo espiritual cambiará de una forma que ustedes no se pueden ni imaginar. Ahora quiero leerles un versículo que se encuentra en Apocalipsis 16:13, donde dice que el falso profeta y el anticristo harán algo que muchas veces no se menciona. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 16, versículo 13. Y dice así: vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una de las cosas que el mundo tiene que conocer y ustedes, hermanos, tienen que saber, porque la Biblia lo profetiza con cientos y miles de años de antelación. Cuando te pregunta la gente, ¿y tú crees que habrá una tercera guerra mundial? ¿Crees que otra vez el mundo volverá a enfrentarse y a matarse y a pelear los unos contra los otros? Y yo te digo, no te quepa la menor duda. La pregunta no es si se van a pelear, la pregunta es ¿por qué tardan tanto en enfrentarse los unos contra los otros? El mundo se está convirtiendo en un caldo de cultivo donde la violencia y la agresividad será algo normal. Miren los colegios, hermanos. Hay muchos colegios en los Estados Unidos que es un peligro. Porque cuántos niños, cuántas docenas de jóvenes han entrado armados a un colegio y han asesinado a cantidad de compañeros. Amados hermanos, la violencia va a ser una de las características de los últimos tiempos. Habrá violencia en la sociedad, violencia en el tráfico, violencia en las iglesias, violencia en los parlamentos, violencia por todas partes. El Señor Jesucristo dijo que Él vendría, pero antes de que Él viniera, los tiempos en los cuales viviríamos serían como los días de Noé. Y cuando uno observa la generación en la que le tocó vivir a Noé, no era una sociedad pacífica. Cuidado, era una sociedad tremendamente avanzada para la época en la que vivía. Fijaros lo que querían construir. En la época de Noé se quiso construir el edificio más alto del mundo, un sigurat, una torre que llegara al mismo cielo, a la misma presencia de Dios, con el objetivo de demostrarle a Dios que a través de la tecnología de la época, el hombre era capaz de desafiar al mismo Dios y de llegar a su presencia no a través del medio establecido por Dios, sino a través del medio de la mente humana. La tecnología puesta al servicio del mal.
¿Piensan ustedes que el anticristo y el falso profeta no echará mano de la tecnología de la época para engañar y meterse en miles y en miles y en millones de hogares? No les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. Así que en los tiempos de Noé, no fue como en los tiempos del diluvio. Bueno, pero fue en los tiempos del diluvio, no fue como en los tiempos de la Torre de Babel. En los tiempos de la Torre de Babel, la Biblia nos enseña que Dios no destruyó a la humanidad, sino que la separó y la confundió. ¿Por qué? Porque habían aprendido un secreto tremendo. ¿Cuál fue? La unidad. Se unieron para lo malo. Sin embargo, en el tiempo del diluvio, se mataban los unos a los otros. El anticristo sabe perfectamente que la unidad tiene un poder tremendo. Por eso él lo que intenta es unir religiones, unir filosofías, unir diferentes estilos de vida para llevar a este mundo a la ruina y a la destrucción total. Una de las cosas que el hombre ha intentado y lo está consiguiendo desde los tiempos de la Edad Media es desterrar la palabra Dios, la palabra Biblia, del vocabulario del ser humano. Hoy en día se oye hablar muy poco de Dios, muy poco de Biblia. ¿Por qué? Porque los hombres a lo largo de la historia han intentado destruirse los unos a los otros. Pero el objetivo final del diablo es destruir a Dios, quitar a Dios del vocabulario de la gente. ¿Y qué es lo que hace el falso profeta? Levantar al anticristo para que lo adoren a él. Y no es la primera vez que un hombre reclama honra y gloria para sí mismo. No es la primera vez que un César, que un faraón o que cualquier persona ha intentado levantarse más alto que Dios y matar y asesinar a todas aquellas personas que no lo apoyan y no lo reconocen. Una de las cosas que hará el falso profeta es algo tremendo. Dice que marcará, sellará a la gente. Ahora, esto no es nada nuevo. Si ustedes leen esta noche tranquilamente en casa el capítulo 9 de Ezequiel, recuerden, Ezequiel capítulo 9, ustedes se van a dar cuenta que el Señor, antes de ir a la ciudad de Jerusalén y permitir que las tropas enemigas la destruyeran, Él dijo: ponle una marca a mis hijos en la frente y en la mano. Para marcar, hacer una diferencia entre el que cree y en el que no cree, el que es mío y el que no es mío. Y dice la Biblia que marcaban a la gente en las manos. El anticristo, el diablo, que es un imitador de la obra de Dios, lo que intentará es marcar a la gente como si fueran animales. Ya hablamos la semana pasada de ese famoso microchip, un sistema muy interesante, muy moderno, que intentará facilitarle la vida a la gente, sobre todo a la hora de comprar, a la hora de vender, a la hora de viajar, no perder el dinero, tener en todo momento encima tuyo todos tus datos económicos, tus datos de vacunas, etcétera, etcétera. Ese microchip ya existe. No es una ciencia ficción. Los animales, los perros, me imagino que en Suiza será igual. Aquí es obligatorio que los animales tienen que llevar un chip. Y si un animal se pierde con una máquina, el doctor, el veterinario, sabe en todo momento cómo se llama ese animal, si está vacunado, dónde vive, cómo se llama su dueño, etcétera, etcétera. Pues lo que empezó con los animales, terminará con el ser humano. Porque para el diablo los seres humanos son como animales. Por eso la famosa teoría de la evolución equipara y nivela al hombre al nivel de la bestia. En la famosa Constitución Europea, creada, diseñada y escrita por el famoso Jacques Chirac, jefe de toda la masonería europea, él puso al mismo nivel a un animal que a un hombre, de tal manera que si un hombre quiere casarse con un perro, con un gato, con una vaca o con cualquier animal, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos somos animales. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, Dios dignifica a la raza humana por encima del animal. ¿Cuántos dicen amén? El animal está para servir al hombre, no el hombre para servir a la bestia. Pero en los últimos tiempos Satanás intenta marcar a los hombres como si fueran animales y les cierra las posibilidades de poder comprar, de poder vender, de poder buscarse la vida si no te dejas marcar. Pero esa marca, esa especie de microchip indeleble, invisible, que no molesta, que está ahí dentro y ni te enteras que está, también permite en todo momento tener a la población mundial localizada en cualquier parte donde se encuentre. Así de claro. Dice que este microchip está alimentado por una pequeña pila de litio, de tal manera que si la persona en un momento determinado decide quitárselo y lo toca y lo abre, se envenena la sangre por esa sustancia.
Pero en todo momento esa persona está localizada. Y ya en muchos lugares, gente multimillonaria y personas importantes se están poniendo esa especie de marca de microchip interno en su piel. ¿Para qué? Para estar localizados en caso de que sean secuestrados y que en cualquier momento los puedan localizar. Sí, suena como ciencia ficción, ¿verdad? Suena como algo de Steven Spielberg, ¿no? Suena como algo que tú dices, pero esto es una cosa increíble. Vuelvo a hacerles la pregunta que les hice el domingo pasado. ¿Cómo hace 2000 años un hombre llamado Juan, pescador de Galilea, un hombre que no fue a la universidad, ni tuvo en sus manos nunca un ordenador, ni tuvo nunca en sus manos un móvil, ni toda la información que tú y yo podemos tener ahora mismo? ¿Cómo es posible que este hombre nos dé unos datos de la civilización de los últimos tiempos de una forma increíble, hasta el punto que hay momentos en los que él llora escribiendo el libro del Apocalipsis, viendo lo que se avecina y viendo lo que viene? Es el hombre que dice que en los últimos tiempos el famoso río Éufrates se secará para que millones de soldados vengan desde el norte, casi diríamos como que en línea recta, y se den cita en el valle de Jezreel, en la zona de Megiddo, para llevar a cabo la gran batalla, la famosa batalla del Armagedón. Sabemos que en el punto de mira hay un pequeño pueblo que tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Un pueblo que ha sido el pueblo más odiado, más perseguido de toda la historia de la humanidad. Y es el pueblo de Israel. Así de claro. Dios decidió que su hijo naciera en una pequeña aldea insignificante de Israel llamada Betlehem, la casa del pan. Belén la conocemos nosotros. Dios decidió que su hijo naciera y viviera en ese pequeño país, que allí predicara, que allí sanara a los enfermos, que allí demostrara lo que era y a lo que vino, que allí lo mataran, que allí resucitara, que allí ascendiera y que allí volverá otra vez por segunda vez, según la palabra de Dios. Y sabemos que los tiempos se acortan. La Biblia dice que los últimos tiempos tendrán que ser acortados. Porque si el Señor no acorta los tiempos, la maldad llegará a un nivel, a una envergadura de tal magnitud, que dice que nadie podría salvarse, aunque quisiera. Por eso, amados hermanos, tenemos que doblar la guardia como iglesia. Tenemos que meternos en las páginas de la Biblia. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. No dejarnos engañar, no dejarnos seducir, no dejarnos atraer por cosas que aparentemente son muy atractivas, muy bonitas y maravillosas, pero que su fin, dice la Biblia, pueden ser caminos de muerte. Analice todo lo que oye. Analice a la luz de la palabra de Dios todo lo que escucha. Porque la palabra de Dios nos enseña que los últimos tiempos serán tiempos de engaños, tiempos de falsas profecías, tiempos de falsos milagros. Ahora bien, la gente está tan necesitada, tan desesperada, que se agarrarán a un clavo ardiendo con tal de salir de su desesperación. Nunca olvidaré cuando una persona enferma me dijo: si yo supiera en este momento que el diablo me puede sanar, le entregaría mi vida a él. Así me lo dijo. El diablo va a utilizar los problemas sociales, los problemas físicos, los problemas económicos de las familias. El diablo sabe perfectamente que hay un vacío en la sociedad que nada ni nadie logrará llenar jamás. Puedes tener mucho dinero, puedes viajar por el mundo entero, puedes tener la mejor casa de la tierra, puedes tener y tener y tener. Pero el Señor Jesucristo no solamente te ha creado para que llegues a tener ciertas y determinadas cosas en la vida, sino que el Señor nos ha creado con sus manos para que seamos su pueblo y estemos en plena comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, cuando ustedes escuchen a alguien, cuando ustedes oigan a alguien, cuando ustedes observen a alguien, háganse la siguiente pregunta: ¿a quién está levantando este hombre? ¿A quién intenta glorificar? ¿Hacia quién intenta desviar la atención? ¿Hacia él mismo? ¿O lo que intenta esta persona es levantar en alto el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que la gente adore al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? Esa es una de las características de un verdadero hombre de Dios y de un verdadero cristiano y cristiana. Una persona que no intenta llamar la atención sobre sí mismo, sino que emplea su testimonio, su antigua vida, sus malos hábitos, etcétera, etcétera, para
que la gente reconozca que el cambio se ha producido, no porque se le ha propuesto, no porque tuvo una fuerza de voluntad increíble, sino porque hubo un Dios todopoderoso que le transformó, que lo cambió y que lo llenó y que hoy le da la gloria a ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, el falso profeta, qué interesante. Hay iglesias que se llaman, y no tengo nada en contra de ese nombre, pero iglesias que han decidido llamarse Iglesia de la Profecía. Y hay muchísimas personas que les encanta todo lo profético. He ido incluso a algunas reuniones, he ido a algunas convenciones, no muchas, pero alguna vez he escuchado personas que cuando van a un evento, a una conferencia, a un culto especial, lo que te dicen es: he venido aquí porque este hombre o esta hermana o esta mujer tiene profecías y tiene palabras para mí. Y la gente hace cola y espera horas para que vaya una persona y le imponga las manos y algo con voz bajita, la mayoría de las veces le susurre al oído y le diga que va a ser y que va a tener y que va a ser prosperado y que va a ser bendecido. Y la gente agarra esa palabra como si fuera una palabra de Dios, cuando la única palabra de Dios que tenemos es esta, que tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted busca palabras, si usted busca consejos, si usted busca algo que le oriente para saber si me caso o no me caso, si me voy o me quedo, si compro o no compro, es la bendita palabra de Dios. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No busques en los hombres lo que solamente en Dios puedes encontrar. Si buscas palabra, métete en tu aposento, dice la Biblia, cierra tu puerta. Y tu Padre que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Pero qué fácil es ir a una persona para que nos diga esa persona supuestamente en nombre de Dios lo que yo tengo que hacer. Cuidado, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el don de la profecía será mal. Y el Señor te va a hablar, como le habló Josué, ¿visteis? Y le dijo, no. Es que el problema es que hay pecado y Dios no se puede mover y su gloria queda detenida cuando hay pecado y desorden en el pueblo. A mí me sorprende que siga lloviendo. A mí me sorprende que podamos seguir respirando. A mí me sorprende que aún estemos con vida. Y no es por nuestros méritos, sino es por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios. Ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vuelven a pelear y miren lo que pasa. No han aprendido. Hermanos, si no aprendemos de la historia, la volveremos a repetir. Así dijo David Ben-Gurión, primer presidente de Israel. Si no aprendemos de la historia, volveremos a repetir los mismos errores. Y me da la impresión de que hay muchos líderes políticos a nivel mundial que no han aprendido de la historia y que vuelven otra vez a repetir la historia y los mismos errores, y aún peor que en el pasado. Pelearon los filisteos, Israel fue vencido, huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Primeramente habían caído 4,000, ahora 30,000, ya van 34,000 muertos. Pero cuando tú abres una brecha al pecado, el pecado siempre va más, es como un cáncer. El cáncer no va menos. El cáncer cada vez va más, amigo. Y si empezó de una forma muy sencillita y ahí prácticamente inapreciable, como no se actúe inmediatamente, eso se va a extender y cuando quieras meterle mano es demasiado tarde. No solamente ya han muerto 34,000 hombres, pero 34,000 hombres significa, no digo todos, pero muchos tendrían hijos. ¿Cuántos miles de niños quedaron en aquel tiempo huérfanos por una mala decisión? ¿Cuántas viudas? Porque la mayoría de estos hombres que iban a la guerra eran mayores de 20 años. De hecho, si no tenían 20 años o más, no podían ir a la guerra. Y a esas edades, la mayoría de los hombres ya estaban casados. Es decir, que no solamente quedaron miles de niños huérfanos, sino miles de mujeres quedaron viudas por una mala decisión. Pero no solamente fue eso, sino dice que en aquel segundo encuentro de Israel contra los filisteos, los dos hijos del sacerdote Elí murieron, Ofni y Fines.
Versículo 17. El mensajero dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Ya están muriendo hijos por culpa de los padres. Ya no solamente son los padres los que mueren, también son hijos los que están muriendo por las malas decisiones de los padres. Jesús dijo en una ocasión una palabra tremenda, que a veces se cita así muy a la ligera, y no nos paramos a pensar en la profundidad que contiene la misma. Él dijo: los tropiezos, no os engañéis, siempre vendrán. Es como cuando dijo: los pobres siempre estarán en el mundo. Cuando queráis podéis ayudar a los pobres. Siglo XIX, siglo XX, siempre habrá pobres, siempre habrá miseria, siempre habrá desigualdades, ¿verdad? Ricos, pobres, los que estén bien, los que estén abajo. Y él dijo: tropiezos, problemas y dificultades siempre vendrán, pero ay de aquel que me haga tropezar a uno de mis hijos y a uno de mis pequeños. Porque mejor le fuera haberse atado una piedra de molino al cuello y echarse a la mar, que haber hecho tropezar a uno de estos pequeños. Si te quieres reventar y hacer lo que te da la gana, hazlo, allá tú, con tu conciencia y con tu Dios. Pero ten cuidado que en tu locura arrastres a tus hijos y el día de mañana te pese en el alma y en el corazón haberlos tenido del tingo al tango, ahora aquí y mañana allá, y al final ni comes ni dejas comer a tus hijos. Ten mucho cuidado, porque por la locura de esta gente, no solamente niños quedaron viudos, no solamente huérfanos, no solamente mujeres quedaron viudas, sino que ahora también están comenzando a morir hijos. Y es terrible cuando a veces por nuestras decisiones equivocadas, vuelvo a decir, decisiones equivocadas, título del mensaje de hoy, hacemos tropezar a otras personas que nos siguen, pero no porque te apoyen, sino porque no les queda otro remedio. Pero no te olvides que el que te sigue a la fuerza algún día te abandonará, porque los que nos tienen que seguir a nosotros no es por la fuerza, no es por la presión, sino es por la convicción. También seguían a Saúl, pero dice que le seguían temblando de miedo, pero sin embargo dice que había muchos que seguían a David desarmado, pero porque tenían una confianza tremenda en su líder, porque sabían que era el hombre más cerca del corazón de Dios. ¿Te das cuenta? 34,000 muertos, miles de niños huérfanos, miles de viudas solas, los hijos del sacerdote muertos. Pero hay más todavía, hay más todavía, porque no doblan su corazón delante de Dios, porque no se humillan. Y cuando no se humilla el pueblo, cuando no pide perdón, el diablo se ceba y el diablo va por todas y ahora les roba el utensilio más sagrado en toda la historia del pueblo de Israel, el arca del pacto, el Arón Berit, el arca del pacto. Esa palabra pacto en hebreo es Berit, es una palabra sagrada, es una palabra que tiene una connotación espectacular, porque un pacto no es un contrato. Un contrato se quiebra, se rompe cuando uno de los dos no cumple las condiciones. Pero los pactos que Dios ha hecho no se quiebran. Los pactos de Dios son eternos. Y ellos traen ese mueble que es el símbolo, es la representación física, tangible y visible de un pacto que un Dios eterno ha hecho con un pueblo que le está siendo infiel. Y lo que recurren es al tipo, al símbolo, en vez de al Dios del pacto. Qué tremendo cuando aquella mujer llamada Helena se dedicó a ir por Tierra Santa, sobre todo por Jerusalén, buscando reliquias. Era la madre de Constantino, supuestamente el primer emperador romano convertido o que reconoció y admitió el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y fue a Jerusalén y comenzó a buscar el lugar donde Cristo había muerto. Y fue a Jerusalén buscando la túnica que le habían quitado los romanos cuando estaba clavado en la cruz. Y fue a Jerusalén tratando de encontrar astillas de aquella cruz y los clavos y las espinas y la sandalia y esto y aquello. Y ahí comenzó todo un negocio y toda una parafernalia litúrgica y religiosa acerca de cosas, ¿verdad? Y la gente hasta el día de hoy adora y se agarra y se aferra a cosas, al fin y al cabo creadas por el ser humano. Y cuando vamos a Israel yo le digo a la gente, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Si sobre esa piedra el Señor se inclinó, se sentó o lloró, ¿qué más da?
No deja de ser una piedra. No adoremos las cosas, adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, el hombre, como dije antes, tiene una tendencia brutal a la idolatría. Y si no tiene nada o a nadie a quien adorar, recurre a la peor de todas las idolatrías, que es la egolatría, que es adorarme a mí mismo y decir yo soy el dueño, yo soy el Dios. Y encima le digo al verdadero Dios, tú no existes, el que existe soy yo. Esa es la peor de las idolatrías. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, un pueblo que tenía que ser cabeza y se convirtió en la cola y en el hazmerreír de los filisteos en aquella época. Quiero que volvamos a ver esa imagen donde veíamos el territorio que ocupaban los filisteos en aquella época. Esa franja mediterránea larga, de más de 50 kilómetros de largo, en color rojo, era el territorio que en aquellos tiempos ocupaban los filisteos. Los filisteos no eran originarios de allí, no. Los filisteos eran un pueblo, la mayoría de los historiadores dicen que puede ser que vinieran de la isla de Creta, no eran oriundos de Canaán, eran de otro lugar que decidieron trasladarse en barco y tomar posesión de esas ciudades tan importantes que hasta el día de hoy existen. Por ejemplo, tal vez la ciudad más famosa que tenía los filisteos en aquel tiempo, que sigue existiendo hoy en día, es la ciudad de Gaza. ¿Quién no ha oído hablar de la franja de Gaza? A continuación estaba la ciudad de Askelón, donde murió ¿quién? Sansón, en el templo del dios Dagón. A continuación estaba la ciudad de Asdod. Estamos hablando de ciudades preciosas. He tenido la oportunidad y el privilegio con Elena de visitarlas. La ciudad de Askelón es una belleza de ciudad. Asdod, ni te imaginas. A continuación estaba Ecrón y a continuación estaba Gat. Son las 5 ciudades de los filisteos. Las 5 piedras que David cogió del arroyo era para matar a los 5 gigantes de las 5 ciudades más importantes del Mediterráneo, en aquel tiempo dominadas por los filisteos: Gaza, Asdod, Askelón, Ecrón y Gat. Ellos controlaban la salida y la entrada de mercancías. Los puertos principales, los puertos que en aquel momento operaban, estaban allí. Y ellos podían otear al horizonte las naves que venían con suministros, y también controlaban la mercancía que salía del país. Es decir, los filisteos eran expertos en oprimir la economía del país. Eran expertos en decir, esto entra o esto no entra. Esto sale o esto no sale. Es decir, no eran enemigos que solamente peleaban cuerpo a cuerpo con Israel, sino eran enemigos que atacaban el suministro de mercancías, ¿verdad? Toda la infraestructura de los filisteos era precisamente evitar que económicamente el país prosperara, porque ellos eran los que permitían o impedían que las mercancías entraran o salieran del país. Qué interesante, ¿verdad? Cómo cada uno de los enemigos que se afincaron en la tierra de Canaán, cada uno de ellos tenía su característica. Qué tremendo cuando aquel filisteo desafía al pueblo de Dios. Lo vamos a ver más adelante en estos próximos días en el libro de Samuel. Y cómo David reconoce, cómo David discierne espiritualmente que detrás de ese gigante, detrás de esa masa de carne, detrás de ese hombre natural, hay un poder, un principado espiritual que lo que intenta es ahogar y lo que intenta es amedrentar y asustar al pueblo de Dios. El arca es robada, se la llevan los fariseos a su tierra. No es que obraran mejor que los israelitas, pero a veces, escúchame bien, los inconversos son el látigo que Dios utiliza para tratar con tu vida. Escucha bien esto que te acabo de decir. Tal vez lo has oído o tal vez la primera vez en tu vida que un pastor te dice esto. Ten cuidado, porque si no escuchas la voz de Dios, si no prestas atención a la voz de Dios, puede ser que Dios le permita a algún inconverso golpearte y humillarte para que busques a Dios sí o sí. No te olvides que Dios puede utilizar al faraón para decirte ven y toma tierras y vive de maravilla, o al mismo faraón o a otro lo puede utilizar para amargarte la vida y para impedirte y coaccionarte tu libertad. Dios puede utilizar a un Nabucodonosor
para destruir a un templo y para destruir una civilización y para destruir a todo un pueblo y una ciudad, y al mismo personaje el Señor lo puede utilizar para levantarte y para prosperarte y ponerte con autoridad y con poder en Babilonia, como fue el caso de Daniel, Mesac, Abednego y Misael. No te olvides que Dios puede utilizar a un Ciro, ¿verdad?, para volver a reconstruir el templo, o puede utilizarlo para destruir el templo. En otras palabras, Dios quiere tratar con tu vida sí o sí. En esta iglesia o a la que vayas, no puedes huir del trato de Dios. Si no le escuchas por las buenas, tendrás que escucharlo por las malas. Si no le atiendes por lo espiritual, te tocará la fibra física, y si no la mente, y si no la economía, y si no la familia, pero sí o sí, Dios no se va a detener, sino que Dios tiene un propósito y un diseño para nuestra vida, y Él puede utilizar al jefe que te paga no pagándote, o puede utilizar al jefe que te paga para bendecirte y para ayudarte, o para amargarte la existencia y la vida, y puede utilizarlo para ponerte en el puesto de trabajo que anhelas y quieres tener, o para ponerte en el sitio donde jamás en tu vida te gustaría entrar y pisarlo. En otras palabras, Dios puede utilizar el martillo, la mula, el perro, el sol, la luna, las estrellas o lo que haga falta. Pero a Dios no lo va a detener nada ni nadie, porque Dios dice que no parará de obrar en nosotros hasta que Él venga a buscarnos y quite nuestras arrugas y quite las manchas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, queridos hermanos, entremos por las buenas en el trato de Dios, porque yo dije en una ocasión, y creo que algunos lo recordarán, que al listo, con una simple mirada, capta el mensaje. Pero al tonto, ni tirándole piedras, se entera de la película. Era como antiguamente, los padres miraban a los hijos y le transmitía telepáticamente un mensaje que el chiquillo interpretaba al momento. No hacía falta traductor de Google ni vainas raras, sino que la simple mirada del viejo, cuando coincidía con la tuya, te estaba diciendo: o te quedas quieto, o cuando vaya a casa te meto un cogotazo que te vas a enterar, malcriado. Todo eso te lo decía con la mirada. Hoy en día te manda WhatsApp, abre una página de Facebook tu viejo, te manda todo lo que quiera y no te enteras. Vamos a leer algunos versículos interesantes. Proverbios 3, del 31 en adelante. Proverbios capítulo 3, si me los ponen casi mejor. 31 al 33, perfecto. Proverbios 3, del 31 al 33. No envidies al hombre injusto. ¿Conoces a alguien que se porta injustamente contigo? ¿No? Bueno, yo sé que ustedes siempre están en otro nivel, están en una dimensión espiritual a la que yo todavía no he llegado, pero si algún día conoces a alguna persona injusta que le va bien, tiene un buen coche y tal y cual, dice, no lo envidies, no tengas envidia del injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina. ¡Ay! Nos habían dicho que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿No nos habían dicho eso? Pues es que eso no está en la Biblia. No, hermano. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y dónde está eso? Eso no es de la Biblia. Eso se lo inventaron yo no sé quién. Yo lo que leo es que Dios abomina al perverso. ¿Cómo va a amar Dios a un violador de niños? Tendrá que arrepentirse de su pecado para cambiarlo y para hacer algo en su vida. Pero mientras no se arrepienta, el violador, el asesino, el ladrón, el injusto, etcétera, etcétera, dice, Dios lo abomina. Abomina al perverso. Pero su comunión íntima, ¿con quién es? Con los justos. Y el 33, porque la maldición de Dios, ay amigo, ahora se va a dar cuenta porque hay gente que está así. Porque la maldición de Dios es real, es tan real como la bendición de Dios, igual. La maldición de Dios, ¿dónde está? En la casa del impío, de los que le han dado la espalda a Dios. Pero Él bendecirá la morada, la casa de los justos. Así es lo que dice la palabra. Salmo
37, 1 y 2, un salmo que le gusta mucho a Miriam. Salmo 37, 1 y 2, es precioso. No te impacientes a causa de los malignos. Otra vez la envidia. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. ¿Cuántos dicen amén? Y el último, segunda de Pedro capítulo 2, del 20 al 22. Dice así la palabra. Ciertamente, y esto es muy fuerte esta palabra que voy a leer esta noche. Espero que no haya nadie que esté viviendo en este terreno, porque mira lo que dice el Señor. Si habiéndose ellos, está hablando de gente que conoció, gente que tuvo un encuentro con el Evangelio, si ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, ¿y cómo escaparon del sistema de valores del mundo? Como dice ahí, de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Así escaparon de ese mundo. No por fuerza de voluntad, no porque dijeron, bueno, yo me voy a proponer no juntarme con gente mala, voy a intentar cambiar. No es por ese sistema. Sino que hay gente que escapó, logró salir de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Eso está bien claro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, claro. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, haber conocido el camino de justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ay, amigo, más claro agua, ¿eh? Aunque usted no lea esto en hebreo, ni en arameo, ni en griego, usted lo entiende perfectamente. Yo tengo que decir como pastor, y me gustaría decir todo lo contrario, pero mentiría si lo hiciera, que nunca he conocido a nadie que se haya apartado de los caminos del Señor, que su vida haya sido una maravilla. Si así fuera, más de uno se vería tentado a decir, oye, separándome del Señor, vivo mejor. Pero es que no hay ni la más mínima tentación en los que hemos nacido de nuevo. No tenemos ni la más mínima tentación de separarnos, de dejar a Dios, de darle las espaldas. ¿Saben por qué? Porque no hay ni una sola persona, se llame quien se llame y viva donde viva, que habiendo conocido al Evangelio y al Señor, apartándose de Él, la vida de fuera mejor. Sino que el Señor los compara con un perro que vomita y se vuelve a comer lo vomitado. Y si lo compara con un cerdo que lo lava y en cuanto encuentra basura, se vuelve a revolcar en él. Y dice, y el postrer estado es peor que al principio. Hermano, si usted no entiende esto, yo ya no sé cómo decírselo. En otras palabras, este pueblo quiere arreglar externamente lo que solamente se puede arreglar internamente. Mira, no le estés regalando tantas flores a tu mujer y después la estás engañando con otra. ¿Me entendiste? Toma, mi amor, un ramito de flores. Es que yo no quiero flores, yo quiero tu corazón. Yo quiero tu fidelidad.